realmente al organismo femenino, sin encontrarse formas y mejores elementos para poder estudiarlas, si no se ideaban mecanismos que permitieran precisamente protocolarmente establecer sistemas de examen. ¿Y cómo examinar a una mujer si es que no hay un método real que permita pues estudiar todo el sistema reproductivo de una mujer, si no se puede abordar precisamente los genitales, precisamente del sistema reproductor, de los genitales y todo el sistema reproductor? Llámesele poder apreciar desde la antigüedad cómo estaba constituido el útero, los ovarios y todos los órganos, qué significa la parte anatómica en una mujer. De tal manera que recordamos, pues antiguamente, desde la época antes de, digamos, antes de Cristo, durante el siglo, desde el siglo X, el siglo XI, que se datan en una serie de estudios, una serie de formas de poder abordar al organismo femenino. Y dentro del organismo femenino, abordar el sistema reproductor. No siempre ha sido sencillo, pues, organizar estas formas de estudio. Y eso, de alguna manera, dificultó que el examen se vuelva protocolarmente científico, sino hasta en los últimos siglos. Indudablemente, el desarrollo de la anatomía, fíjense, estamos hablando del siglo XV, bueno, la anatomía, recordamos los hechos, la data que tiene, por ejemplo, Leonardo da Vinci, gran anatomista en sus esquemas, que precisamente pudo dar cuenta de cómo estaba organizado nuestro organismo en general. Y recordamos, por ejemplo, a Vesalius, cuando es el que dibujó sus láminas anatómicas en su obra La Fábrica Corporis, la fábrica del cuerpo humano, en el 1500, es decir, en plena época del Renacimiento, es decir, cuando todavía habían conceptos bastante equivocados de la concepción misma, como por ejemplo que la Tierra giraba alrededor del Sol, etcétera, todavía no había bien claros esos conceptos, pero ya se iba hilvanando estos conceptos de nuestra anatomía. Y no es sino hasta el siglo XVII, por ejemplo, recordamos a Regner de Graaf, que precisamente es uno de los primeros que publica, por ejemplo, la denominada las funciones de los órganos femeninos. Lógicamente logra establecer con alguna precisión cómo es que existen esos famosos estructuras que en un momento determinado propician el desarrollo de la parte estructural que va a componer, que corresponde a lo establecido para la reproducción y el aportante en el organismo femenino. Es decir, logra establecer los famosos folículos que se observan en los ovarios. Y, lógicamente, ya empieza a establecerse la función ovárica. Acuérdense su nombre, dice, él es Regner de Graaf, y ahí viene el nombre del folículo de Graaf, ¿cierto? Entonces recordamos esos hechos históricos. Si rápidamente recordamos ya en nuestro país, en la época precolombina se tienen algunos expresiones de que ya se desarrollaban evidencias de la dedicación en la parte obstétrica. Existen algunos ceramios de aquella época. Y no es sino, por ejemplo, que el Inca Garcilaso de la Vega, en sus crónicas, ya me detalla evidencias de la asistencia médica, pero lógicamente ligados a problemas todavía, la llamada hechicería, en fin, donde liga la atención
de las famosas parturientas, ¿cierto? Que eran mujeres, las llamadas comadronas. Indudablemente, todo con experiencias transmitidas de persona a persona dentro de un empirismo que es propio de la época y que llega inclusive a los primeros años de la República. Y precisamente en el 1792, Hipólito Unanue, que es el patrono de nuestra medicina nacional del desarrollo en el Perú, es el que formalmente establece ya la enseñanza de la obstetricia dentro de la instrucción médica. Es decir, fíjense, en 1792 es cuando se establece ya una legalidad y una formalidad para enseñar protocolarmente en las escuelas cómo debe ser el desarrollo y la atención dentro de lo que es la parte obstétrica. De tal manera que ya más adelante, en el 1847, 1792 al 1847, cuando ya se establece procedimientos anestésicos y lógicamente con el rendimiento de la asepsia dentro de lo que es los procedimientos quirúrgicos, es cuando también la ginecología empieza un desarrollo mucho más pertinente. Y de tal manera que llegamos al 1895 donde la cátedra de ginecología empieza en nuestra facultad, en nuestra universidad, la Decana de América, para formalizar la enseñanza dentro de la medicina de lo que significa la especialidad de la mujer, es decir, la cátedra de la ginecología. Entonces, hemos recordado en un brevis todo este decalaje de lo que significa formalizar el estudio de la mujer y en especial de la obstetricia. Muy bien, ¿qué significa aparte los adelantos y la instrumentación? Resulta que el microscopio pudo establecer fundamentalmente allanar aún más el estudio de los órganos reproductores, tanto femeninos y masculinos, permitiendo, por ejemplo, establecer que el espermatozoide tenía movimiento, ¿cierto? Indudablemente permite estudiar todo el hecho anatómico y fisiológico de los órganos reproductivos de la mujer. Indudablemente, la anatomía empieza a desarrollarse más, evidenciándose ya lo concerniente a lo que significa no solamente el hecho eh, porcentual del organismo como constituyente en órganos y sistemas, sino que del detalle anatómico, topográfico y funcional de nuestro organismo que tiene que ver con, especialmente cómo se conduce, por ejemplo, el óvulo. Indudablemente, con respecto a este funcionamiento del sistema reproductor femenino, resaltamos los trabajos de Cooper, de Santorini, así como también en la Falopio en Padua. Acuérdense, de ahí vienen los términos propios de los órganos con sus nombres adecuados, la glándula de Cooper, Santorini, las trompas de Falopio, ¿no? Recordamos esos detalles. Seguimos recordando un poquito más y en 1761 en París se reintroduce el uso de un instrumento de observación vaginal, el denominado espéculo vaginal. Un instrumento que marcó una época, que un instrumento que se usaba desde épocas antiquísimas. Sin embargo, en esta parte, Jan Ostrup es el que propicia, digamos, ya una fórmula, un nuevo protocolo de su uso. Recordando que antiguamente Galeno, en Arabia, etcétera, también hay antecedentes del uso de un instrumento diagnóstico ginecológico. Sin embargo, es
a partir de un determinado momento en que el uso precisamente de este instrumento permite un abordaje y lógicamente no son un abordaje, sino una utilización inclusive con técnicas quirúrgicas. De tal forma que ahora podemos entender que una sola persona podría estar abarcando la ejercitación o la manifestación del manejo en conjunto de lo que significa dentro del estudio de medicina lo que concierne a la ginecología y a la obstetricia. Recordemos que en estudios de medicina, aquí en nuestra escuela peruana, nosotros nos formamos como médicos y como médicos cirujanos, dentro de lo que el concepto de medicina general, médico cirujano, que significa que abarca todas las áreas, ¿cierto? Para solucionar médicamente el área de la cirugía. Un médico general puede atender una emergencia, una fractura, o sea, traumatología, puede atender o hacer una cirugía abdominal, una apendicitis, y puede lógicamente dentro de todo atender un niño en pediatría y lógicamente puede controlar y dar asistencia en una parturienta, es decir, atender un parto. Pero atender un parto significa lógicamente dar cuenta de conocimientos ginecológicos y obstétricos. De tal forma que nos formamos en esas cuatro grandes ramas, en cirugía, en pediatría, ginecología y traumatología, ¿cierto? Propiamente dicho. Y eso significa nuestra formación. De tal forma que para nuestro curso tenemos que abordar lo que es propiamente la parte reproductiva. Tenemos que entender que este fenómeno reproductivo que se convierte en la condición única y condición especial de todos los seres vivos en general y que es la condición que permite precisamente la conservación de las especies. Porque si las especies en general no podrían tener esta particular condición de poder reproducirse, indudablemente no habría posibilidad de supervivencia. De tal forma que este fenómeno reproductivo indudablemente conlleva, especialmente en el organismo femenino, los conceptos básicos, desarrollar conceptos básicos de ginecología y obstetricia para entender el funcionamiento anatómico de toda la anatomía del organismo femenino y en especial del sistema reproductor. Lógicamente, entendiendo que el sistema reproductor involucra el funcionamiento de todo el organismo y en especial de los genitales externos y externos en una mujer. Muy bien, y lo que concierne a lo que es la función reproductora, es un tema que tenemos que abordarlo como principio básico para entender luego cómo es que funciona nuestro organismo, tanto masculino como femenino. Entonces entendemos que la función reproductora es precisamente la condición que permite la supervivencia de todos los seres vivos. Sin esta condición, indudablemente no habría esa supervivencia en la naturaleza de los seres vivos. Y es precisamente que esta condición siempre está dada en un constante proceso de adaptación a las condiciones ambientales. Los seres vivos, todos los seres vivos, estamos en una constante adecuación a las condiciones ambientales. Y dentro de la adecuación de estas condiciones ambientales está precisamente poder adaptarnos para seguir reproduciéndonos, entendiendo que lógicamente la función o la capacidad reproductora está dentro de un proceso de funcionamiento orgánico, recordando que todo nuestro organismo es pues una permanente reacción bioquímica. Acuérdense
que nuestras células funcionan con elementos inertes, haciendo actuar movimientos inertes que los cogemos del medio ambiente, elementos químicos que al considerarse funcionantes metabólicos son elementos bioquímicos. Pero a la cuenta de qué? De que son sales orgánicas, son fosfatos, etcétera, etcétera, que están en pleno movimiento dentro de esa reacción bioquímica. Acuérdense que la naturaleza se mueve por afinidad eléctrica, iones, cationes, que tienen todos los elementos. Y todo eso se ve en el funcionamiento celular. El fenómeno reproductivo igualmente se mueve en esas mismas condiciones. Y en general, recordemos que el fenómeno reproductivo de todos los seres vivos, por un lado, puede ser llamada reproducción sexual, que, entiende progenitores, y también la reproducción asexual, ¿cierto? Cuando unicelularmente se divide, se puede reproducir y que a nosotros nos corresponde el reproducirnos bajo la categoría de una reproducción sexual. Muy bien, entonces esta función reproductora se convierte en un fenómeno natural, en donde necesariamente bajo estos condicionamientos de reacciones bioquímicas en cada especie se desarrolla en forma propia, en forma natural o instintiva, que está en relación con el medio ambiente. Y el medio ambiente va a condicionar estos mejores momentos para que se produzca. De tal manera que si el medio ambiente no crea las condiciones adecuadas, el organismo no reacciona, o sea, no instintivamente se inhibe. Si el medio ambiente es hostil, en el organismo no se producen las reacciones adecuadas y puede inhibirse el fenómeno reproductivo, a tal punto que si las condiciones ambientales no son propicias, no se desarrolla no se tiene esa reacción instintiva propia en el individuo y puede inclusive llegar a extinguirse como sucede. Muchas especies no encuentran un mejor momento, las condiciones ambientales no son las correspondientes y pueden hasta extinguirse. De tal forma que incluso este medio ambiente puede ser cíclico y estar en unos momentos mejores propicios y en otros momentos inadecuados. De tal manera que se vuelve hasta una situación cíclica de acuerdo a cómo se va comportando el medio ambiente. Es decir, hay momentos propios y otros momentos impropios, es decir, se vuelve estacional. Estacionariamente se puede ejercer este momento, aparecer mejor este momento como que no. Entonces ya estamos recordando que este fenómeno reproductivo va siendo en forma natural, o sea, aparece el fenómeno instintivo y también, de acuerdo al medio ambiente, se vuelve estacional. Entonces ya dos características. Sin embargo, el organismo indudablemente eh, tiene que alcanzar un nivel de desarrollo orgánico adecuado, llámesele un desarrollo orgánico óptimo, es decir, aquello que se llama un organismo, un órgano maduro, es decir, un estado funcional adecuado para ejercer precisamente esta función reproductiva. Es decir, no solamente es instintiva, no solamente tiene que alcanzar una madurez orgánica y en esta madurez orgánica volverse una reacción instintiva y ser estacional a su vez, sino que indudablemente en cada especie hay un tiempo para reproducirse. Se tiene que alcanzar en principio una madurez orgánica y una vez alcanzada tiene un tiempo para reproducirse. Los organismos en general no se reproducen constantemente, sobre todo la reproducción sexual.
¿cierto? Apenas se nace, no se está reproduciendo. Estando próximos a morirse, tampoco se reproducen. Hay un tiempo. Y ese tiempo, lógicamente, es eso, es una etapa, es espacio, un espacio temporal, es decir, hay un tiempo, es decir, es perentorio. Entonces hay tres condiciones que vamos recordando dentro de la función reproductora de todos los seres vivos, que es instintiva, es estacional y a la vez es perentoria. Indudablemente este tiempo reproductivo de los seres vivos en general, que se vuelve estacional, o sea, aparece cuando las condiciones lo permiten, es lo que reconocemos en todos los seres vivos, el llamado estado de celo reproductivo, ¿cierto? Es fácil reconocer, ¿no? En los seres vivos que nos rodean, cómo es que se establece eso y se dan con las condiciones especiales y reconocemos cómo se puede desarrollarse. Muy bien, nosotros dentro de la categoría de seres vivos estaríamos también con estas características. Sin embargo, como somos la especie mucho más evolucionada, que ha superado grandemente algunas situaciones porcentuales de todos los seres vivos, en nosotros indudablemente hay algunas diferencias. De tal manera que la función reproductora humana ya se diferencia de todos los seres vivos indudablemente, porque sigue siendo un fenómeno natural de tipo sexual, donde indudablemente ya no es instintiva y ya no es estacional, sino indudablemente se vuelve en una decisión o es el resultado de una decisión racional, y al ser racional es inherente que obedece a una decisión, es decir, es voluntaria. Si es racional, es inteligente, entonces es voluntaria. Es, ya no es instintiva, no es estacional, porque comprendemos todos que nosotros como seres humanos nos reproducimos en todas las estaciones, en invierno, en verano, en calor, en el hielo, etcétera. Nos reproducimos indudablemente una vez alcanzada la madurez orgánica. No se espera una racionalidad instintiva, sino es voluntario. Pero, sin embargo, tenemos un tiempo para hacerlo. Como todo ser vivo, tenemos que alcanzar una etapa de madurez orgánica, teniendo un tiempo para reproducirnos antes de volvernos ya en deterioro de salud, de funcionamiento orgánico, no de salud, de funcionamiento orgánico, que ya no podemos seguir reproduciéndonos. Por lo tanto, tenemos un tiempo, quiere decir que mantenemos la condición temporal o perentoria. Entonces, la función reproductora en el humano es voluntaria y temporal, igualmente perentoria. Y aquí tenemos una diapositiva que esquemáticamente busca anatómicamente representar todo el sistema reproductivo propiamente en el organismo femenino, que es orgánicamente y en forma natural en todos los seres vivos, es en el organismo materno, es decir, el organismo femenino, llámese el organismo de la hembra, y en nosotros la mujer es la encargada de llevar y desarrollar, y para eso está preparado su organismo, para que en su interior se desarrolle este fenómeno reproductivo. Y sus órganos internos alcanzan una madurez y un condicionamiento para que se produzca precisamente el fenómeno fecundativo. Entonces, aquí observamos que están
las condiciones para que se produzca la integración de la llamada fecundación, que es la integración de ambos gametos, y ahí los tenemos eh, eh, dentro del organismo materno y propiciada la fecundación, se produce pues el esquema de lo que significa la formación de la nueva célula que conlleva la participación del óvulo y el espermatozoide para conformar este nuevo ser, la nueva célula llamado cigoto, y evolutivamente empezar su proceso de formación hasta ubicarse dentro de los órganos reproductivos, llámese del útero funcional, para poder desarrollarse y llegar a un momento hasta que abandona la vida intraútera. Este esquema lo vamos a repetir, esta diapositiva, lo vamos a tener en cuenta, que es en sí el resumen fundamental de todo el proceso fecundativo y lo que lleva propiamente las condiciones para reproducir el fenómeno reproductivo. Muy bien, hasta aquí, ¿alguna pregunta? Y precisamente aquí está expresado ese fenómeno reproductivo en la madurez orgánica, en donde se facilita o se dan, no se facilita, se dan las condiciones para que los gametos, aquellas células reproductivas de nosotros, la especie humana, llámese el espermatozoide y el óvulo que están aquí en esta microfotografía, puedan realmente estar en condiciones óptimas de su aproximación para finalmente propiciar el momento culmen que es el fenómeno fecundativo. Y a partir de ahora vamos a aprender que la fecundación es precisamente lo que decíamos, la unión del espermatozoide con el óvulo, que el óvulo que lo es fecundado por el espermatozoide, que el espermatozoide fecunda el óvulo. Nos olvidamos de esos términos y vamos a aprender que la fecundación es un fenómeno recíproco. No hay que uno fecunda al otro. La fecundación es la integración de ambos gametos. No es que se han unido, no es que uno al otro, no. Se integran. Ambos gametos se integran, conforman una unidad, desaparecen cada uno como gameto femenino, como gameto masculino, y se integran en una sola nueva unidad. Y a esa integración se le llama fecundación, ¿cierto? Otra cosa es la arquitectura de cada, o la estructura de cada gameto en su aproximación. Lógicamente, se entiende que el espermatozoide ingresa en la estructura del óvulo para formalizar precisamente esa integración. Y por eso decimos que el óvulo es fecundado por el espermatozoide. Nos olvidamos de esos conceptos y a partir de ahora estamos aprendiendo que fecundación es la integración de ambas estructuras de células sexuales llamados los gametos. El gameto femenino, el espermatozoide, que tiene una estructura especial, tanto como la estructura la tiene el óvulo, que es el gameto femenino. Muy bien, entonces, la reproducción humana es una situación denominada, obedece, siendo una decisión, una voluntaria, siendo una decisión inteligente, indudablemente que nosotros sabemos cuándo debemos reproducirnos. Por lo tanto, inteligentemente somos responsables de este fenómeno en cada uno de nosotros. Y al saber cuándo debemos reproducirnos, es que inteligentemente decidido establecemos una planificación. Nosotros no vivimos en forma instintiva, en forma estacional, ¿no?
sino que planificamos nuestra supervivencia. Es decir, nace el concepto de planificación familiar, que significa una reproducción responsable. De tal manera que el concepto de que la reproducción humana es voluntaria siempre va a ser una decisión de hombres y mujeres que han alcanzado un nivel adecuado de madurez orgánica, y no solamente orgánica, sino dentro del aspecto social de integración y material, lógicamente. Por eso es que decidimos y podemos hacerlo cuando queramos, podemos hacerlo fuera del estamento ambiental, no nos afecta esta parte ambiental en manera directa, pero sí no podemos olvidarnos que de alguna forma seguimos siendo afectados por el medio ambiente. Pero en fin, sabemos entonces que esta madurez orgánica, social y material es posible a obtenerla cuando hemos alcanzado esa madurez, sobre todo hacia la mitad de la segunda, hacia la segunda mitad de la tercera década de la vida. Es decir, si porcentualmente nos demoramos unos 20 años en alcanzar la madurez orgánica, no siempre con la madurez orgánica ya estamos listos para reproducirnos, sino aún falta el aspecto de relación y de aspecto material, que ningún individuo hasta ahora está completo y está en condiciones de tener una familia sobre los 20 años, que sí forman familias, pero familias precarias, no responsablemente. Entonces, promedialmente, nosotros entendemos que estamos en condiciones y hemos alcanzado óptimamente este fenómeno reproductivo adecuado sobre más allá de los 20 años, vale decir, a partir de los 25 años promedio, como aspecto general. Y aquí un detalle para mirar dentro del aspecto reproductivo los periodos etarios de nosotros. Es decir, cómo es que empezamos a desarrollarnos después de la concepción y después de el natural desarrollo intraútero, nos convertimos dentro de lo que se llama el periodo etario en recién nacidos, neonato y lactante durante el primer año de vida extraútera, es decir, de una vez que hemos nacido. Recién nacido, neonato y lactante, un año. Lógicamente con su decalaje, un recién nacido es un recién nacido, ¿no? Un neonato es el primer mes de vida y el lactante que conlleva un año. Primera infancia va desde el año hasta los 5 años, donde el organismo comienza a poder interrelacionarse y poder ir teniendo cierta autonomía. La segunda infancia va del 6 a los 10 años. La tercera infancia, entre los 11 y los 15 años, que es la llamada adolescencia. La primera adultez, que es una adultez inmadura, precisamente va entre los 15 y los 20 años. Y esta segunda adultez va de los 20 a los 40 años, que es la adultez madura. Pasamos a una tercera adultez que va de los 40 a los 60, que es la madurez de consolidación. La cuarta adultez entre los 60 y los 80 años, la etapa presenil, y lógicamente la etapa senil más allá de los 80 años. Entonces, estos son los grupos etarios que se tienen que tener en cuenta dentro del aspecto correlativo del fenómeno reproductivo. ¿Y por qué el fenómeno reproductivo? Porque involucra el desarrollo del organismo, primero, una vez nacido, alcanzar una madurez orgánica y luego establecer un tiempo perentorio reproductivo y lógicamente el decalaje que conlleva después ya del pasado del estado de adultez.
De tal forma que es válido todavía ahondar en estos conceptos de lo que es el desarrollo de un estado natural óptimo, siempre hablando del estado reproductivo. Entonces, recordamos que esta reproducción, como todo ser viviente, es un fenómeno natural, pero requiere necesariamente una preparación y especialización para alcanzar ese nivel de madurez y alcanzar ese estado natural óptimo efectivo para el aspecto reproductivo. Entonces, tanto el varón como la mujer necesitan desarrollar ese condicionamiento del organismo para alcanzar el proceso reproductivo adecuado. Y lógicamente, Doctor, este desarrollo orgánico está programado genéticamente. Indudablemente, se obtiene finalmente cuando entramos en la etapa adulta, en esa etapa adulta, y alcanzamos lo que se denomina la madurez orgánica se encuentra un organismo orgánicamente maduro. Y aquí vale la pena hacer un recuerdo de los aspectos embriológicos. Recordamos entonces que durante la cuarta semana de la vida embrionaria, ¿a qué nos referimos? Es que después de la concepción, indudablemente pasa la primera semana, la segunda semana, la tercera semana, y hacia la cuarta semana, cuando ya está el embrión progresando, indudablemente ya se han establecido procesos evolutivos donde ha habido saco vitelino, ya se han formado, hemos pasado desde la época del blastocisto, de lo que es el cigoto, el estadio de mórula, el estadio de blastocisto, pasamos a la implantación y ya está el hipoblasto, el epiblasto, ya alcanzamos el ectodermo, el mesodermo, el endodermo, ya se ha organizado lo que se llama la membrana bucofaringea, la cloaca, y aparecen la formación de las gonadas primitivas hacia la cuarta semana. ¿Y qué son las gonadas primitivas? La estructura donde van a desarrollarse precisamente los condicionantes anatómicos donde se van a desarrollar el futuro la futura gonada femenina ovario y la futura gonada masculina testículo. Es decir, a partir de la cuarta semana ya existen la formación de estas gonadas primitivas. De tal manera que a este nivel, esas células genéticas germinativas primitivas que van a ubicarse en estas gonadas se están formando y movilizándose a través de estructuras como son el mesenterio dorsal a partir de lo que es el saco vitelino, van avanzando y se ubican precisamente estas células primitivas, germinales primitivas, llegan a alcanzar esta ubicación de la gonada primitiva. Y llegan a este nivel hacia la quinta semana de desarrollo. Indudablemente llegan y se instalan en lo que se llama la cresta genital. Esta cresta genital ya alcanzada hacia la sexta semana, constituyendo a este nivel la denominada gonada indiferenciada, porque hasta ahí, las futuras gonadas todavía están inmaduras y no se sabe anatómicamente, no se sabe en qué van a evolucionar, si van a evolucionar en gonada masculina o en gonada femenina. No se puede reconocer a ese nivel estructuralmente, pero genéticamente ya está dispuesto, ¿cierto?
porque recordamos que en el momento de la integración, llamada fecundación, o en el momento de la fecundación, que es la integración de ambos gametos, como decía, en ese momento ya se estableció el sexo cromosomial. Ya sabemos qué cromosomas han intervenido y lógicamente ya se determinó si ese cigoto va a tener una naturaleza futura femenina o una naturaleza masculina. Pero anatómicamente, hacia la sexta semana, esas células germinales primitivas que han alcanzado la gonada, aún no se diferencian, aún no se nota si van a ser testículos o van a ser ovarios. Por eso se llama gonada indiferenciada. Y que por influencia hormonal, hacia la octava semana, ya necesariamente se convierten en estructura ovárica o estructura testicular. Indudablemente que son los órganos femenino y masculino que van a intervenir en la reproducción. Y hay un recuerdo de un esquemita de lo que estamos hablando. A nivel de la formación inicial del intestino, por aquí están viajando, migrando a través de estas estructuras, mesenterio dorsal, las células germinales primitivas, y llegan a lo que significa la gonada, la cresta gonadal, y ahí van a ubicarse para evolucionar a futuro lo que es el testículo o el ovario. Y pretendidamente cercano está lo que va a ser el sistema urológico. Por eso es que ambas estructuras crecen cerca, se desarrollan cerca. ¿Por qué? Porque tienen anatómicamente una relación. Funcional no, anatómica. Acuérdense que tenemos, por eso se llama sistema urogenital, tanto en el varón como en la mujer. Muy bien, entonces hablamos que después de la octava semana, ya cuando termina la fase indiferenciada, se identifica morfológicamente ya el sexo embrionario. Entonces, el sexo cromosomial que estuvo definido en el momento de la fecundación, ahora sí, ya en la octava semana, es decir, cuando termina la etapa embrionaria y empieza la parte fetal, ya se reconoce el sexo embrionario, es decir, ya ha habido una función hormonal influenciada por la identidad cromosomial, lógicamente sabiendo de que las hormonas están actuando de acuerdo a lo que estaba genéticamente dispuesto para determinar, por supuesto, el desarrollo de estos genitales. Y, lógicamente, el sexo fenotípico, es decir, el desarrollo tanto interno como externo, se va a lograr indudablemente después de la pubertad. Y aquí vale la pena, ya para ir terminando esta parte, recordar los eventos de lo que es, por ejemplo, el organismo femenino dentro de lo que significa el aspecto reproductivo. Y estos eventos nacen de la formación de de esa parte que iba a intervenir en la fecundación, es decir, la formación del óvulo. Entonces, la primera parte de lo que corresponde a la función reproductiva en la mujer es la formación del gameto femenino, es decir, la ovogénesis. Un segundo evento, indudablemente, es la adecuación cíclica del organismo para la concepción. Aquí hay otra parte que más adelante la vamos a desarrollar, pero por ahora vamos a nombrarla como evento nada más. Uno de los eventos es la formación del óvulo. El otro evento es precisamente la organización y la adecuación cíclica de todo el organismo interno para la concepción. Y eso es precisamente el ciclo ovárico uterino. Es decir, cómo se da esa ovogénesis, dónde se da, a eso se refiere. Un tercer evento es el periodo gestacional. Estamos hablando del fenómeno reproductivo en el organismo femenino. Entonces, como evento, formación del óvulo.
Otro evento es el sistema para que se forme ese óvulo, es decir, el ciclo ovárico uterino. Otro evento es la misma gestación, llámese el periodo gestacional. Empieza la gestación y termina la vida intraútera. Ese es un tercer evento. Indudablemente, hay otros eventos más que participan. Terminada el periodo gestacional, un evento muy importante es ese mecanismo de que el producto de la gestación abandona el claustro materno. Para eso existe un mecanismo propio y natural, pero que sin embargo funciona como un evento especial, es el parto. Parto. El otro evento es el mismo nacimiento. Y finalmente, el último evento del fenómeno reproductivo es el desarrollo para alcanzar esa madurez orgánica. Y esa madurez orgánica le va a permitir continuar con el aspecto reproductivo. Es decir, si nosotros que somos la especie con un fenómeno reproductivo exitoso, por eso es que somos los que más nos hemos reproducido exitosamente, a pesar de todas las dificultades aparentes que se tienen, el fenómeno reproductivo exitoso va desde que alguien es engendrado o concebido, o sea, hay un producto de una integración, o sea, una fecundación, hasta que ese producto de esa fecundación es capaz de propiciar otra nueva fecundación. Cualquier falla en los eventos de este individuo gestado o fecundado, producto de la fecundación, cualquier de esos eventos que no se cumpla, fracasa en él este fenómeno. Vale decir, si los gametos no se formaron adecuadamente, la misma fecundación no es propicia. Muy bien. Empezó la fecundación, viene el periodo gestacional. Si ese periodo gestacional no es adecuado, se pierde. Ahí fracasó el fenómeno reproductivo. Si el momento del mecanismo de parto no se produce adecuadamente, puede que ahí se pierda. Para uno y para el otro. Por eso decimos que en el momento del parto, ambos arriesgan su propia vida, tanto el organismo materno como el que está viniendo. El mismo nacimiento, si no se produce en condiciones pertinentes, puede que ahí termine ese fenómeno reproductivo. Si la madurez orgánica no se alcanza y fracasa por alguna razón, ahí termina el fenómeno reproductivo. No se alcanzó la madurez orgánica. De tal forma que por eso se dice que al final, alcanzada la madurez orgánica, el individuo decide no reproducirse, ahí termina el fenómeno reproductivo de ese individuo. De tal forma que el fenómeno reproductivo parte desde que exista una concepción hasta que ese producto de la gestación es capaz de propiciar una nueva situación fecundativa. Miren los aspectos que alcanza este fenómeno. Igualmente, en el organismo masculino está la espermatogénesis, la formulación del acto sexual, el coito, igualmente el ordenamiento secuencial y dinámico hormonal de regulación. Y aquí nos acordamos un poquito de las funciones, por ejemplo, de la testosterona, ya en el aspecto del varón, como la acción del descenso testicular. Acuérdense que anatómicamente los testículos están abdominales y por función hormonal alcanzan su ubicación fuera del organismo, es en las fosas crostales, que por necesidad de alcanzar una temperatura menor de todos. Indudablemente, igualmente el desarrollo de caracteres primarios y secundarios que se caracterizan por acción de la testosterona, el aumento eritrocitario, la regulación del LH, etc. Muy bien,
He tratado de darles un alcance general en esta primera visión de lo que significa la parte ubicación de nuestra especialidad como curso de ginecobstetricia y los alcances que tiene que ver para entender que nos tenemos esa condición de poder alcanzar y mantener nuestra especie bajo ese fenómeno reproductivo y las características que tiene en nosotros lo que significa la reproducción humana. Muy bien, hasta aquí entonces hemos alcanzado nuestra primera entrevista. Si tuvieran alguna pregunta, por favor.